¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde el consultorio de terapias alternativas Índigo, que se encuentra ubicado en la calle de Antonio Caso 82, interior 102, en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México. Muy cerquita del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del Metro San Cosme, 5 cuadras del Metro Revolución. Terapias Alternativas Índigo pone a su disposición los números telefónicos 044 55 16 52 8709, repito, 044 55 16 52 8709, o bien el 55 66 25 76, 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta para que sean atendidos con la reflexología exploratoria, con la revisión de la columna vertebral y con la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, que nos revelará su estado general de salud para que nosotros tengamos un diagnóstico adecuado a su enfermedad crónico-degenerativa y podamos desarrollar un tratamiento específico para lo que ustedes estén padeciendo. Asimismo, entonces, se estará haciendo una terapia integral en la cual ustedes van a recibir la atención de lo que ustedes específicamente estén necesitando para liberarse de una vez por todas de los padecimientos crónico-degenerativos que ustedes estén padeciendo. Así es que llamen a los números telefónicos 044 55 16 52 8709, 044 55 16 52 8709, o bien al 55 66 25 76, 55 66 25 76, para que ustedes puedan ser atendidos en cuanto a lo que es su padecimiento crónico degenerativo y recuperen ustedes su salud. Recuerden que las enfermedades crónico-degenerativas son aquellas que van minando poco a poco el cuerpo. No es en sí un padecimiento que de la noche a la mañana ustedes tengan que estar siendo hospitalizados o en fin, sino estamos hablando de enfermedades como artritis reumática, problemas de cálculos de riñón, de vesícula, gastritis, colitis. También igual lo que son desviaciones en la columna vertebral, hernias discales, en fin, todo aquello que ustedes estén presentando que va presentándose poco a poco. En el caso de las damas, miomas, quistes, fibrosis. En el caso de los caballeros, también la prostatitis, que es uno de los problemas más comunes entre los hombres hoy en día. Ya no después de los 60 años, sino ahora ya es a partir de los 40 años, ya se está empezando a presentar muy comúnmente todo este padecimiento. Buenos días, José Saucedo. Buenos días, Augusto. Gracias, Sandy. Gracias, muy buenos días. Jael Márquez, gracias por haberte conectado. ¿A quién tenemos por acá? Es que no alcanzo a ver. Ya no alcanzo a ver quién está por acá. Carmen Gasca, buenos días, gracias, felicidades nuevamente por tu cumpleaños el pasado domingo. Dice José Saucedo, un saludo desde Denver, un saludo también hasta allá, hasta Denver. Así es. Excelente martes también para todos ustedes, Augusto. Gracias por estarse conectando. Entonces les decía, las enfermedades crónico-degenerativas que solían ser allá más arriba de los 60 años, ahora desgraciadamente ya se adelantaron, se están presentando más comúnmente en personas de 40 años en adelante. Leti Esquivel, gracias por conectarte, muy buenos días. Entonces, esto es necesario que nosotros vayamos cambiando nuestra mentalidad, porque ya no podemos estar pensando en que, bueno, cuando llegue por ahí a los 60, pues a lo mejor igual me reviso. No, necesitamos adquirir una nueva cultura acerca de lo que es la salud. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el tipo de alimentación, lo que estamos respirando, los artículos que utilizamos como el celular, las pantallas, la computadora, los distintos tipos de radiaciones que estamos recibiendo ya hoy en día son muy diferentes a lo que se vivía hace unos años, y es no mucho.
hace no mucho. Miren, hace 50 años, por ejemplo, no había tantísimo enfermo de diabetes, de hipertensión, de problemas cardíacos, de problemas de gastritis, colitis, y todos le hemos venido atribuyendo a que desgraciadamente hoy en día vivimos en una sociedad demasiado acelerada, demasiado estresante, etcétera. El estrés ha venido a ocasionar muchísimos estragos en todos nosotros y sí, efectivamente, yo reconozco que todo este ritmo tan acelerado que traemos ahora, que es muy distinto, ya no vamos a decir hace 100 años. No, miren, quienes hayan nacido por ahí de la década de los 60 podrán recordar que todavía en la época de los 70s, los 80s, en el siglo pasado, vivíamos una sociedad todavía algo tranquila, y no solamente aquí en México, en todas partes del mundo. Pero a partir de los años 90, con el aumento de la capacidad de comunicación, la sociedad se fue acelerando mucho, pero mucho, de verdad, en serio. O sea, se fue incrementando la capacidad de poder transferir información, de poder conocer muchas partes del mundo aún sin estar ahí. En fin, o sea, nuestro poder de asimilación de todo este cambio de vida, ¿sí? Ha ocasionado que nuestro ritmo, nuestro metabolismo se acelere muchísimo. Entonces, esto mismo ha provocado que las enfermedades que normalmente eran de personas mayores de 60 años, como es la artritis reumatoide o el caso de la prostatitis, en el caso de los caballeros, bueno, pues esto ha cambiado muchísimo, muchísimo, de verdad. O sea, el tipo de alimentación, les decía, las radiaciones, lo que respiramos, porque jamás habíamos tenido una atmósfera tan increíblemente contaminada como la tenemos hoy en día, ¿sí? Ha ocasionado que nuestros metabolismos también se hayan modificado muchísimo. Pero esto que nos ha ido cambiando la vida totalmente, que ya no la vivimos igual, está reforzado principalmente por el problema que veníamos mencionando en semanas anteriores acerca de lo que es el falso patrón de creencias y de conductas que nosotros llegamos a tener. Pero este falso patrón de creencias y conductas también está apoyado por lo que nosotros recibimos no solamente de la educación de parte de la familia en la cual estamos viviendo, y que esa educación la recibimos desde el primer día de vida. No solamente eso, sino también igual, y aquí es un fenómeno que todavía hoy en día se mantiene en estudio constante, porque no se ha terminado de dilucidar cómo es posible que sea esto. De parte de la madre, desde el momento de la concepción y durante todo el tiempo de transición de lo que es la gestación hasta el momento del nacimiento, nuestro cerebro hereda muchísimas indicaciones de parte del cerebro de la madre, ¿sí? En donde hagan de cuenta que se está copiando de una USB a otra, o de una computadora a una USB, o de un disco duro de esos externos ahora hacia un teléfono celular, o qué sé yo. O sea, así funciona la conexión que hay entre el cerebro de la madre y el cerebro del bebé en gestación, ¿sí? Desde el momento mismo, ¿sí? de la gestación, todo, desde la concepción, todo hasta el momento del nacimiento, ¿sí? Todo lo que la madre llega a vivir durante el embarazo, las emociones, la alimentación, los problemas de salud, etcétera, todos esos datos son transferidos hacia el cerebro del bebé, ¿sí? Entonces, cuando un bebé nace con todas las ideas que vivió con la madre durante esos 9 meses. Bueno, se supone que deben de ser 9 meses. Entonces, no hay una forma de diferenciar en un momento dado
¿A qué hora se está transfiriendo ese conocimiento? Buenos días, Rosana. Buenos días, Eva Rocha. Bienvenidas. Entonces, esta información forma parte precisamente de ese falso patrón de creencias. Miren, se supone que cuando un bebé nace, o inclusive, o sea, cuando nosotros nacemos con un cuerpo perfecto, libre de enfermedades, a menos que ya sea antes de la gestación, o sea, antes de que se lleve a cabo la concepción, la madre esté consumiendo sustancias no adecuadas. Y no me refiero nada más a drogas, me refiero a medicamentos, me refiero a los mismos alimentos, me refiero, no sé, X cantidad de cosas. Entonces, todo eso influye en la modificación del ADN que contiene el óvulo antes de ser, antes de que se lleve a cabo la concepción, antes de ser inseminado. Entonces, resulta que en esa molécula de ADN que contiene el óvulo se encuentra ya muchísimo tipo de información bioquímica de qué es lo que debe de heredar el futuro hijo. Entonces, esa memoria está ya ahí en esa célula. Y cuando es llevada a cabo la concepción, obviamente empieza a desarrollarse primeramente, antes que ninguna otra cosa, el cerebro. Miren, antes de que aparezca el cerebro, simple y sencillamente se empieza a reproducir. Se forma lo que se conoce como huevo o cigoto. Después se empieza a como estirar. Hagan de cuenta, esto es visto al microscopio, hagan de cuenta que es un taco de barbacoa, un taco dorado, ¿sí? Eso se llama parenquimia. Y en la parte alta del parenquimia empiezan a aparecer las primeras células especializadas, y esas primeras células son las neuronas. Las neuronas son las primeras células que empiezan a llegar ahí y a tomar control de lo que se está llevando a cabo, que en este caso pues obviamente es el desarrollo del bebé. Las segundas células especializadas que aparecen y derivadas precisamente de esas neuronas, ¿sí?, son las células cardíacas, o sea, se separan y empiezan a hacer los movimientos del corazón, o sea, empiezan a latir. Son pequeñas descargas eléctricas que empieza a llevar a cabo esa serie de neuronas, ¿sí? Y se diferencian de las neuronas cerebrales porque empiezan a emitir descargas eléctricas, y eso es lo que forma la parte central del corazón. Entonces, en el corazón, las células que emiten esas descargas eléctricas para que se lleve a cabo los latidos son neuronas, ¿sí? O sea, el corazón tiene neuronas, ¿sí? Son células derivadas de la formación del cerebro. Y esas neuronas jamás fallecen, jamás, o sea, se quedan ahí en el corazón porque son las que están emitiendo el pulso, son las que están emitiendo los latidos. Pero esas neuronas también adquieren las memorias emocionales que están viviendo junto con la madre en el momento del desarrollo del bebé dentro del útero. Entonces, el bebé cuando nace con todo un patrón ya de creencias y conductas que va a desarrollar plenamente, que va a llevar a cabo plenamente ya cuando está concebido como un bebé independiente. O sea, después del alumbramiento, ¿sí?, empieza a llevar a cabo esas mismas conductas. Muchos gustos que tiene el niño son de la madre. Entonces, cuando un niño dice, esto a mí no me gusta, ¿sí?, pues todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué no le gusta? O sea, ¿de dónde adquirió esa idea de que no le gusta? ¿Sí? Si nunca lo ha probado. No me gusta, no me gusta, no me gusta y no me gusta. Entonces, pues, ¿de dónde vino?
¿De dónde vino? Pues de los gustos de la madre, ¿sí? A través de los sentidos de la madre, como es el olfato, el oído, el gusto, el tacto, ¿sí? El bebé empieza a aprender, por ejemplo, en el caso del gusto, empieza a aprender lo que es amargo, lo que es salado, lo que es agrio, o sea, los sabores básicos ya los trae en el cerebro, ya los trae ahí aprendidos. Las emociones como es la alegría, la tristeza, el llanto, etcétera, también los vive junto con la madre y los aprende. Entonces, cuando nace, muchos niños, óiganlo bien, hoy en día está en discusión esto porque todavía no lo quieren aceptar abiertamente los médicos. Muchos niños nacen con depresión, ¿sí? Y esa depresión la están heredando de la madre. Ahora, ¿dónde es donde más se demuestra esto? El tipo de cáncer que más se presenta en los niños de temprana edad es precisamente la leucemia. Para que la leucemia aparezca, pues obviamente debe de haber un trastorno en las células óseas, que son las que producen las células sanguíneas, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas sobre todo, ¿sí? Y entonces la leucemia se hace presente. Primero se presenta como un fenómeno llamado trombocitopenia, o sea, aparición de moretones en el cuerpo del niño sin razón, o sea, sin haber habido un golpe. ¿Por qué? Porque como no hay plaquetas, al llegar a hacer algún esfuerzo, las arterias se revientan, ¿sí? Y no hay plaquetas que detengan la fuga interna, o sea, la hemorragia interna. Entonces aparece el hematoma, o sea, el moretón, ¿sí? ¿Por qué se distorsionó el funcionamiento de la médula ósea? ¿Por qué no está produciendo plaquetas? ¿Por qué no está produciendo glóbulos blancos? ¿Por qué no está produciendo glóbulos rojos? ¿Por qué la aparición de la anemia, que es lo previo a la trombocitopenia, si se alimenta bien? Bueno, pues es simple y sencillamente porque este tipo de células son las que se ven afectadas principalmente por la depresión con la que nacen estos niños. Entonces, ahí se fortalece muchísimo el conocimiento que se tiene hoy en día de que todo tipo de cáncer es hijo de la depresión, ¿sí? Porque mucha gente decía, bueno, si ustedes dicen que el cáncer es ocasionado por 5 años previos de depresión, ¿por qué un niño de 2,5, 3 años ya tiene cáncer? Porque está heredando la depresión de la madre, ¿sí? O sea, la madre ya tiene incrustado en sus óvulos esa depresión, ya lo está transfiriendo. Y no importa si hubiese sido ese óvulo o hubiese sido otro, de todos modos el producto o el resultado hubiese sido el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la depresión está presente en todos esos óvulos, ¿sí? Y no con esto estoy diciendo que todos los hijos que va a tener van a nacer con depresión o que todos los hijos que va a tener van a nacer con cáncer. No, para nada, ¿sí? Simple y sencillamente que ese óvulo en ese momento pues nació ya con esas características y efectivamente cuando es fecundado, ¿sí? A la larga, ya cuando nace el niño, este fenómeno se empieza a traducir en un padecimiento físico, o sea, se somatiza la depresión y esto es lo que ocasiona que aparezca el cáncer en tempranas edades de 2,5, 3 años, etcétera. Y no solamente la leucemia, porque yo he tenido pacientes que han llegado aquí con tumores cancerosos en los ojos, en el cerebro, en los brazos, etcétera, en diversos órganos. O sea, he tenido la suerte de poder atender niños con cáncer y quiero decirles una cosa, gracias a Dios, porque no puedo decir algo diferente, gracias a Dios he tenido la suerte de poder salvar a esos niños y están vivos, o sea, hemos llegado al fenómeno de que la transferencia de energía cuántica puede regenerar, ¿sí?, a esas células donde se encuentra el tumor canceroso. Y entonces, al verse liberado, bueno, pues ese niño ya puede llevar una vida normal, ¿sí? Cuando esto se me presenta a mí,
lo primero que hago es precisamente investigar de dónde viene la depresión. Entonces el trabajo tiene que ser mutuo, pero principalmente de parte de la madre, porque la madre es la que tiene que combatir la depresión que ella está generando. Entonces cuando ella combate esa depresión, y no me refiero nada más a la depresión posparto, no, la depresión previa que traía ya desde antes de que se concibiera ese bebé, ¿sí? Ese fenómeno tiene que combatirlo la madre. Ya una vez que soluciona su problema personal en cuanto a lo que es la depresión, los óvulos vuelven a cambiar ese código que traen ahí acerca de lo que es la depresión, y los siguientes hijos, sean los que sean, cuantos sean, ya no nacen con ese factor. O sea, ella misma está solucionando el problema que se estaba presentando en cuanto a lo que era el hecho de transferir la depresión hacia sus óvulos. O sea, al estar todavía en ella, esos óvulos pueden cambiar, se pueden regenerar. Entonces ella misma lleva a cabo ese cambio y ya no es transferido a la mentalidad o a la herencia genética de sus hijos. O sea, se vuelve a modificar. Entonces esto es muy importante para todos nosotros, porque entonces si la madre encuentra el motivo de la depresión, puede solucionar esto. ¿En qué se transfiere todo esto? Independientemente de lo del cáncer, el niño puede llegar a tener cualquier cantidad de actitudes, conductas y enfermedades heredadas de la madre, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en un código de conducta, ¿sí? Y ese código de conducta, por varios medios, se ha llegado a conocer cómo está funcionando. Una de las personas que más trabajó en todo esto, fue precisamente esta señora tan hermosa que nos dio este mundo, que nos dejó un legado, un libro que ya lo he mostrado en algunas ocasiones, que dice: tú puedes sanar tu vida. Aquí está, ¿no? Ya se los he mostrado, ¿sí? De Luisa Leay, ¿sí? Bueno, resulta que Luisa Leay llevó una investigación de casi toda su vida para encontrar cómo es que esto podía llegar a ser posible, ¿sí? Entonces, ella fue de las personas que más éxito han llegado a tener en cuanto a lo que es el reconocimiento de cuáles son los códigos que nosotros tenemos que modificar en cuanto a lo que son las herencias de parte de la madre, y que efectivamente si nosotros logramos modificar ese código, o sea, descodificar, por eso el tema de hoy, que se llama descodificación, ¿sí? Que de hecho fue una propuesta de Eva Rocha, que se encuentra por acá. Espero que todavía siga conectada con nosotros, ¿sí? Por cierto, déjenme saludar. César Juárez, buenos días. Lupita García, buenos días. Ivonne Rodríguez, buenos días. Rosa Pocagaya, gracias por conectarte, buenos días. Adrianita García, gracias por estarte conectando. Conchita Morales, gracias por estarte conectando. Saludos a todos los fans de Diana Almaraz. Graciela se unió, gracias también, igual, buenos días. María de Lourdes Piña, Lulú, gracias, buenos días. Entonces, Luisa Leay llevó a cabo una investigación, pero no ha sido la única. Hay otra persona, de esta otra persona, sí, no sé si todavía viva, que por ahí de principios de los años 60 dio a conocer un masaje psicológico, estimulando terminaciones nerviosas de un órgano que tenemos en el centro del cerebro que se llama amígdala cerebral, que les he mencionado que ese órgano se encarga de controlar lo que son nuestras emociones. Y ese masaje recibió el nombre de masaje metamórfico. Él es o era, les repito, no sé, ignoro si todavía está vivo. Él desarrolló este masaje dentro de lo que es la reflexología, ¿sí? Él era reflexólogo, él es médico reflexólogo. Entonces, al tener pleno conocimiento de la ubicación de las terminaciones nerviosas de los distintos órganos de nuestro cuerpo, en la planta de los pies,
encontró también igual qué zonas eran las que conducían hacia todo este cúmulo de emociones, ¿sí? Y se dio cuenta que este cúmulo de emociones eran heredadas, que se transferían hacia nuestro código de conducta durante los 9 meses de gestación, pero sobre todo en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, entonces, él desarrolló esta técnica metamórfica para que se aplicara una vez por semana este masaje y se empezara a desvincular el código de conducta de las emociones maternas. O sea, que se empezara a desintegrar, no a romper el vínculo con la madre, no, para nada, pero que se pudiese desintegrar esa herencia emocional de parte de la madre, que es la que en sí ocasiona que al transcurrir de los años nosotros empezamos a padecer enfermedades crónico-degenerativas que en realidad no sabemos de dónde vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué emociones eran las que estaban provocando este tipo de enfermedades. Hasta que apareció Luisa Leay con este libro, Tú puedes sanar tu vida, que empezó a describir específicamente cuáles son las ideas y emociones que causan determinados tipos de enfermedad crónico-degenerativo, y que es lo que precisamente vamos a estar platicando durante esta semana. Entonces, basado en los estudios de Steve St. John, que es el que desarrolló lo que es la técnica terapéutica de masaje metamórfico, y los conocimientos que nos heredó Luisa Leay, que desgraciadamente trascendió el año pasado. Digo desgraciadamente porque no pudo dejarnos todavía más conocimientos de los que ella estaba ya dando a conocer. Entonces, basado en esas dos cosas, es como vamos a empezar a platicar toda esta semana acerca de lo que es la descodificación. ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo con la descodificación? Para que nos sirva como una herramienta auxiliar precisamente para que los daños físicos que nosotros atendemos aquí dentro de lo que es ya la terapia integral, ¿sí?, puedan desvincularse precisamente de ese código de conducta. Y muchas ocasiones, si no es que en la altísima mayoría de los pacientes que han pasado por aquí por terapias alternativas Índigo, ¿sí?, su conducta es lo primero que se empieza a modificar. Ya una vez modificando su conducta, al presentarse esto ante los familiares, que son los primeros sorprendidos de que la persona empieza a cambiar, su habilitación energética mental hacia esa enfermedad crónico-degenerativa empieza a desaparecer, ¿sí? Y entonces precisamente el proceso se empieza a llevar a cabo y la enfermedad crónico-degenerativa empieza a decir adiós, ¿sí?, empieza a remitir, ¿sí? Y esto es algo que todavía a nosotros como terapeutas, nos deja maravillados en un momento dado de cómo enfermedades tan fuertes, precisamente como es el cáncer, empieza a remitir cuando hacemos este masaje dentro de lo que es la reflexología. Y ese masaje, pues, es maravilloso. Mañana voy a platicar acerca de lo que es el masaje metamórfico y cómo funciona. Cómo funciona para que ustedes empiecen a tener una idea de lo que es eso, el masaje metamórfico. Robert St. John es inglés, desarrolló todo este conocimiento desde por ahí de principios de los años 50 y él lo había dedicado única y exclusivamente para niños con síndrome de Down y niños con autismo, ¿sí? Pero resultó que mi maravilla, o sea, para los niños índigo, que también voy a platicar acerca de los niños índigo, ¿sí?, cómo es que los ayuda este masaje y pues puede llevar a cabo una descodificación de todos los problemas que tiene. Eva Rocha, gracias por estarte conectando.
Dice, sí, aquí sigo, muchas gracias. Gracias, Evita. Espero que te vaya muy bien en la escuela el día de hoy. Lulú, gracias por estarte conectando. Un saludo por allá a todos. Graciela, gracias por haberte conectado. Conchita Morales, saludos. Adrianita García, saludos hasta allá, hasta Argentina. Rosa Pocagaya, me gustaría saber de dónde eres, Rosita, porque me suena muy interesante todo lo que tú estás trabajando. Ivonne Rodríguez, gracias. Lupita García, gracias. Luz Lizárraga, gracias. Nos estaremos viendo el viernes. Rosana, nos vemos al rato. César Juárez, gusto en saludarte precisamente. ¿Quién más tenemos por acá? Leti, por acá andaba también tu mamá. También Augusto, gracias, nos estamos viendo. Carmen Gasca, gracias, saludos hasta allá, hasta Guanajuato. José Saucedo, gracias, saludos hasta Denver. Jael Márquez, gracias. Sandy Ivette, gracias. Ya tenemos por acá, ya. Bueno, pues saludos a todos ustedes y les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Les recuerdo los números telefónicos a los cuales ustedes pueden llamar para agendar sus consultas. Son el 044 55 16 52 8709. Repito, 044 55 16 52 8709 o bien al 55 66 25 76. 55 66 25 76 para que ustedes puedan llamar y agendar su consulta. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten, nos estaremos viendo aquí el día de mañana. Gracias, pasen un excelente martes, sigan con el inicio de labores en la semana. Gracias, échenle muchas ganas. Hasta mañana. Gracias, amigos de YouTube, también para ustedes. Nos estaremos viendo después y no se pierdan la siguiente charla que hablaremos acerca de lo que es el masaje metamórfico. Gracias y hasta mañana.